David, el indio. Nota del autor. He aquí una historia sobre un indio que vivía en una maravillosa isla con todo lo que necesitaba, pero cuya curiosidad por saber más sobre lo que le rodeaba lo separó del resto. Escuchemos a Crayon. Había un indio llamado David que vivía en una isla, y para aquellos de ustedes que deseen saber más de por qué un indio fue llamado David, tendrán que analizarlo más tarde. La isla en la que vivía David era buena y en ella reinaba la abundancia. Y David era del linaje de la realeza de la isla, pues su abuelo era el jefe. David llevaba una vida exquisita en la isla. Había en ella abundancia de alimentos y eran muchas las cosas que crecían y que se podían comer. El pueblo y la tribu de David vivieron bien durante muchos años. Ahora, la isla se hallaba rodeada de un extraño fenómeno, pues había un gran banco de niebla muy espeso que la rodeaba a 5 kilómetros de la costa. Esta niebla rodeaba completamente la isla, y puesto que la niebla nunca se acercaba a la costa, el tiempo en la isla era generalmente soleado y claro. La niebla se mantenía siempre a la misma distancia, año tras año, como una señal amenazadora, y nunca nadie había podido ver más allá de ella. David creció con esta niebla, y quienes vivían en el pueblo la habían experimentado generación tras generación. No la comprendían, pero le temían, puesto que de vez en cuando algún habitante del pueblo iba al banco de niebla y nunca regresaba. David recordaba que cuando era un muchacho, un anciano de la tribu que tenía cercana su muerte decidió meterse en su canoa y dirigirse hacia la niebla. Se contaban muchas historias acerca de lo que ocurriría si uno se dirigía hacia la niebla, y la mayoría de ellas se contaban por la noche a la luz de las hogueras. A los habitantes del pueblo se les enseñó que si alguien decidía dirigirse hacia la niebla, el resto debía meterse en sus casas, en sus poblados y no mirar. Ven, había un gran temor por esta niebla. Pero David, al ser de la realeza, pudo observar estos acontecimientos con los ancianos cuando era un niño, y más tarde de muchacho, ya siendo un adolescente. Pero el único acontecimiento que recordaba verdaderamente era el del anciano yendo hacia el banco de niebla en su canoa. Lo vio tomar su remo y deslizar la canoa suavemente hacia la niebla, y tal como esperaba, nunca regresó. Tal como habían dicho los ancianos, nadie que se aventure por el banco de niebla regresa nunca. Y aquellos que eran del linaje real permanecieron durante muchas horas observando la niebla después de que el anciano desapareciera en ella, a la espera de que sucediera aquello que se había dicho que pasaría. A menudo, al cabo de un tiempo, escuchaban un gigantesco ruido apagado, un ruido terrible que provocaba el temor en sus corazones, un rugido apagado que no podían comprender. David recordaría cómo sonaba durante el resto de su vida. ¿Quién sabe lo que podría ser? ¿Quizá un monstruo que se encontraba al otro lado del banco de niebla? ¿Quizá el sonido de un torbellino, de una cascada gigantesca que se cobraba las vidas de aquellos que se aventuraban a cruzar? Parece pues extraño que David a sus 34 años tomara la decisión que tomó, pero se sintió atraído por la niebla. Tuvo la sensación de que había algo más en su vida que se estaba perdiendo. Quizás era una verdad que había permanecido dormida durante años y tal vez la niebla fuera la respuesta. Es verdad que nadie había regresado, pero eso no significaba que hubiera muerto. Y entonces David marchó valerosamente sin decir nada a los ancianos ni a los habitantes del pueblo para ver qué había al otro lado del banco de niebla.
Subió a su canoa lentamente y realizó una ceremonia por lo que se disponía a hacer. Dio gracias a Dios por su vida y por la revelación de lo que viniera. Sabía que al margen de lo que le aconteciera a él, tendría al menos conocimiento, y eso era lo que le impulsaba a hacer aquella aventura. Así pues, David remó silencioso y suavemente hacia el banco de niebla. Nadie lo vio, pues no anunció qué era lo que iba a hacer. Pronto se encontró en las cercanías del banco de niebla y se iba acercando cada vez más. Entonces, David notó una cosa extraña. Nunca nadie había estado a propósito tan cerca del banco como para observar algo así, pero parecía atraerlo hacia ella. Empezó a dominarlo el temor ante este sorprendente hecho. David ya no necesitaba su remo, así que lo dejó dentro de la canoa. La canoa desapareció en la niebla, con él en ella. Todo se hizo más y más oscuro y entonces David empezó a reconsiderar lo que había hecho. Soy un hombre joven, les he fallado a mis mayores, pues soy el de linaje real y he decidido hacer esta locura. David ahora sentía miedo y el temor descendió sobre él como un manto de muerte, y la negrura empezó a penetrar en su cerebro y se estremeció de frío y de emoción mientras la canoa se deslizaba suavemente hacia adelante. David permaneció en el banco de niebla durante horas y parecía que no tendría nunca fin. Se acobardó en su canoa, pues supo que había cometido un error. ¿Y si nada cambia nunca?, se dijo a sí mismo. ¿Y si estoy aquí por toda la eternidad y muero de hambre en esta canoa? David tuvo de pronto una visión atemorizante en la que todos los que habían ido antes que él se encontraban ahora flotando en sus canoas eternamente, yendo en círculos alrededor de la isla como esqueletos en la oscura niebla. ¿Podría ver al anciano de años atrás? ¿Podría cambiar algo alguna vez? «Oh, ¿dónde está la verdad que busco?», gritó David en voz alta en medio de la niebla. Entonces ocurrió. David salió al otro lado del banco de la niebla. Se quedó asombrado con lo que vio. Delante de él había un continente entero, claro, lleno de gente y pueblos hasta donde alcanzaba y podía ver. Pudo ver el humo saliendo de sus chimeneas y los escuchó tocar en las playas hermosas canciones. Había vigías apostados a lo largo del banco de niebla que lo vieron inmediatamente. Al verlo acercarse, hicieron sonar sus cuernos como celebración para hacer saber a los que estaban en la costa que otro valiente había cruzado la niebla. Entonces David escuchó un clamor gigantesco procedente de la tierra, un clamor de celebración, un clamor de honor. Lo rodearon con sus canoas y le arrojaron flores. Al llegar a la playa, se acercaron, lo recogieron y lo pusieron sobre sus hombros y celebraron su llegada a través de la niebla. Ese día, David, el real, empezó una nueva y próspera vida. Postdata del autor. Y ahora puede que ustedes digan, ya sé de qué habla esta parábola, sobre la muerte, ¿verdad? No, no es así. Esta parábola habla de la llegada a la nueva energía e incluso sobre la ascensión. También habla sobre estar satisfecho con nuestro pequeño grupo y no aventurarnos nunca a salir de él debido a la niebla de falta de familiaridad. Habla sobre lo que tienen delante de ustedes si dejan andar el camino, porque delante de ustedes hay un banco de niebla, que a veces es su miedo y otras veces es su naturaleza no cambiante, su comodidad. Cada tipo de niebla es un reto diferente y una lección para cada persona en distintos grados.
¿Qué es lo que más miedo les da? Para algunos de ustedes es el miedo a tener éxito y el miedo a encontrarse en su camino controtado, el miedo a la abundancia. Quizá es el miedo a la iluminación en sí misma. ¿Es quizás el miedo al cambio? Les animamos a cruzar este miedo con la cabeza en alto. Sea lo que más ansiedad les produce y que saben que es su lección de vida, deben enfrentarla, en primer lugar con valentía, sabiendo que es una simple fachada. El miedo es el banco de niebla de la parábola, y en el otro lado está la celebración. Pero entrar en él a veces crea un periodo de oscuridad, de incertidumbre, un tiempo de transición que les permite adaptarse a lo que está llegando. Lo que les rodean les pondrán sobre aviso, les dirán que no es para ustedes. Pero una parte de ustedes sabe la verdad, y algunos de ustedes la buscarán de todos modos para sí mismos. ¿Por qué nos ofrece Crayon una parábola de este tipo? Para ejemplificar nuestra responsabilidad en esta nueva era. Este es el tiempo de la capacitación, de la responsabilidad por la energía entera del planeta, y es la hora de que ustedes reconozcan su camino. Es el momento de mirar a sus adversarios a los ojos y decir: los conozco, sé quiénes son y elijo desasirme de su energía. Ya no quiero el miedo, ni el rencor, ni la ira, ni el remordimiento. Es aquí donde se pasan las pruebas y donde se elevan las vibraciones para el planeta. Porque no hay lugar más dulce para ustedes en este planeta que el reconocer quiénes son. Porque todas las cosas que les producen dolor ahora pueden ser cambiadas mediante su intención, simplemente mediante su intención de hacerlo.